En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy leeremos la liturgia correspondiente al día 15 de agosto del año 2021, domingo. La Iglesia celebra el día de hoy la Asunción de la Santísima Virgen María. La Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo al terminar su vida mortal. Con estas palabras define el Papa Pío XII el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen en el año 1950. Siendo una consecuencia de la maternidad divina, la Asunción de Nuestra Señora constituye para todos los seres humanos una prenda de esperanza y una promesa de resurrección. Bien, el día de hoy, como todos los domingos, sugiere 3 lecturas. La primera lectura es tomada del primer libro de las Crónicas, es tomada del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, del capítulo 11, versículo 19, al capítulo 12, versículos 1 y 10 y versículo 10. Se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con la corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada una de las 7 cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz un varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía: ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y su reinado, y del poder de su Mesías. Palabra de Dios. Bien, ¿qué podemos sacar de esta primera lectura? Pues la primera parte que podemos leer es esta primera fracción que encontramos acerca de que después de que se abre el templo de Dios y dentro de él se ve el arca de la alianza, aparece justo con ella una imagen prodigiosa, una mujer envuelta en sol. Aquí hacemos esa alusión, o podemos hacer esa asociación entre el arca de la alianza y esta mujer envuelta por el sol. Porque hay que recordar que el arca de la alianza contenía en su interior restos de maná, parte de los mandamientos, el bastón que Moisés había utilizado. O sea, era la representación de Dios en la tierra. Era la parte visible de Dios en la tierra con la cual, como ya habíamos leído en las lecturas anteriores, era esa parte en la que Dios apoyaba a los hombres para poder salir adelante. Pero vemos que en el avanzar de los tiempos era necesario algo más. Y es aquí donde aparece esta mujer
que el apóstol San Juan, en el libro del Apocalipsis, nos menciona una mujer envuelta por el sol. El sol que representa a Dios Padre porque es vida, vemos que el mismo texto dice que está envuelta por él y que bajo sus pies está la luna. La luna para algunas culturas representaba el dominio de las tinieblas, o sea, la parte oscura, porque la luna salía en la noche o era más visible en la noche. Por lo tanto, representaba eso. Y aquí vemos que en esta figura, vemos que esta mujer tenía bajo sus pies las tinieblas, la oscuridad. Pero también nos dice que tenía una corona de 12 estrellas en la cabeza. 12 estrellas, 12 tribus, 12 apóstoles. Es el número que Dios le concede y que Dios le da a los enviados, aquellos que van a llevar la palabra y a los cuales Jesús toma porque el Padre se los envía. Jesús está con ellos durante 3 años y durante esos 3 años Jesús les enseña en obra, en acción, en palabra, en todas maneras cómo actuar para poder llevar la salvación al hombre. Luego vemos la representación del mal, donde dice un enorme dragón, color de fuego, cola. ¿Qué tan imponente o qué tan importante es esta figura? Pues vemos que es algo importante porque dice que era tan poderosa que con su cola barrió la tercera parte de las estrellas y las hizo caer a la tierra. ¿Qué significan esas estrellas que caen? Son los ángeles caídos. ¿Qué tan poderosa era esta imagen o es esta imagen que representa a Satanás, a Lucifer, que es capaz de tumbar a aquellos que están al servicio de Dios? Pero centrémonos en la primera parte, que es la Virgen. Al final, ¿qué es lo que nos dice? Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía: ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios y del poder de su Mesías, el esperado, el ungido. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo. ¿De quién procede este Mesías? De esa mujer envuelta por el sol. Y estamos hablando de María. Y si así lo queremos ver, aquí en México tenemos esa representación tal cual. Esa mujer envuelta con el sol y posada sobre la luna. Estaba encinta y la imagen de la Virgen de Guadalupe así nos lo hace ver, con esa cintilla negra que tiene entre las dos manos. La segunda lectura es tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, del capítulo 15, versículos del 20 al 27. Hermanos, Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en un orden. Primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre tenga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. Palabra de Dios. Bien, en esta carta que Pablo le escribe a la comunidad de Corintio, a la iglesia de Corintio,
podemos dividirla en dos elementos básicos. La primera es la primicia del Cristo resucitado y el orden en que van a resucitar. Primero Cristo, dice, y después los que son de Cristo. Ahora, nos menciona también de dónde vino la muerte. La muerte vino de Adán. Hay que recordar que Adán, en esa postura de desobediencia a Dios Padre, es como es expulsado del Edén, es expulsado del paraíso. Y por lo tanto pierde esa habilidad o esa cualidad que tenía para hablar con Dios frente a frente. Esa desobediencia, que es el pecado de Adán, viene a hacer contraste contra Cristo, en donde todo volverá a la vida. ¿Y por qué ese contraste? Porque Cristo es obediencia. Cristo obedece y hace lo que el Padre le mandó hacer. Él decía constantemente: yo no hago nada que no me haya dicho mi Padre que hiciera. Y vaya que Cristo en un momento dado lo entregó todo. Como vemos a la hora del huerto de Getsemaní, después de la cena, cómo es que Él pide al Padre que no pase el cáliz que está a punto de venir. El Padre guarda silencio porque la instrucción ya está dada. Y Cristo obedece. Cristo se entrega de una manera absoluta al silencio del Padre porque el Padre ya había hablado. Eso es la obediencia de Cristo y que gracias a Cristo nos va a llevar a la resurrección. Porque como aquí dice, los que son de Cristo. Y por último habla de los enemigos, aquellos que por la obediencia a Cristo y por ende a la obediencia del Padre van a ir venciendo el mal, van a ir derrotando el mal. Y el último, ¿cuál es el último enemigo? La muerte. Pero no la muerte física, no es la muerte biológica a la que se refiere. O sea, no vamos a pasar a ser gentes inmortales. Se refiere a la muerte del espíritu. Porque hay que entender que todo lo que Jesús nos habla y todo lo que Jesús nos narra tiene que ver con el mundo invisible, con el mundo del Padre, con el reino de Dios, que es el reino y el mundo espiritual. Por eso es que en los evangelios que hemos leído de Juan, en donde Jesús habla y dice: yo soy el pan de vida, es porque el que se alimenta de la palabra de Jesús, el que se alimenta de las acciones de Jesús y los hace en vida, tiene vida eterna, pero no aquí en la tierra, sino en el reino de Dios que está en los cielos. Del Evangelio, el Evangelio lo tomamos de San Lucas, capítulo 1, del versículo 39 al 56. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre
y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Este evangelio que nos presenta Lucas en estos versículos, pues básicamente son 2 elementos que hablan fuertemente de María y fuertemente del que ha de venir. María aquí dice que presurosa se encamina a ese pueblo que está en las montañas, a la casa de Zacarías. Zacarías, hay que recordar que es el padre de Juan el Bautista, que va a tener una función primordial dentro de la presentación de Jesús. Sin embargo, aquí Isabel, que es la madre de Juan el Bautista, que es la madre de Juan y que es prima de María, vemos que reconoce la voz y reconoce el llamado. ¿Quién? Juan. Juan reconoce el llamado al escuchar la voz de María, como aquella mujer que es quien le presta vida, le presta la biología, le presta carne al que ha de ser el Mesías, al Hijo de Dios, en el que se ha de conceder todas las promesas que Dios había hecho para con su pueblo. Vemos que Isabel le reconoce a María y se lo dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso nosotros lo respondemos a la hora de hacer el rosario. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Ese reconocimiento de la madre de mi Señor habla de mucho, porque estamos viendo que Isabel, en el que reconoce el llamado, reconoce ese saludo, ya le está diciendo a Jesús Señor. Y luego viene la respuesta de María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo, que es el Magnificat. En ese sentido, el evangelista Lucas nos presenta a una mujer que reconoce la responsabilidad que tiene, reconoce el trabajo que está haciendo para con la salvación del hombre y para con la labor hacia Dios. Esta labor que María pone en sí, esta labor que María pone en llevar a cabo y llevar a vida a Jesús, es algo que pocas mujeres pueden hacer. Por lecturas posteriores a estas, vemos que durante el caminar de María siempre fue acechada. Se le dio por esposo a José, y José, en su cabalidad de hombre, responde a cada uno de los llamados para salvar tanto a María como madre de Jesús, como a Jesús, Hijo de Dios y Mesías del pueblo de Israel. Vemos que María, desde el momento en que da el sí, sabe la responsabilidad que lleva, mas no sabe qué tanto va a enfrentar. Sin embargo, ella se siente orgullosa, se siente una mujer bendita por lo que trae en el vientre.
Mis hermanos, hoy en la día de la Asunción de la Santísima Virgen María, pues recordamos en estos textos cómo María da la vida por Jesús, se presta a todo lo necesario para llevar dentro de la cultura y llevar en todo cuanto puede a Jesús y presentarlo al pueblo, acrecentarlo y mantenerlo conforme a la promesa de vida que le hizo a Dios cuando se le presenta el ángel para la anunciación. Bien, terminemos con la oración colecta correspondiente al 15 de agosto del año 2021 y que la Iglesia nos dice que celebramos la Asunción de la Santísima Virgen María en domingo. Dios Todopoderoso y Eterno, que elevaste a la gloria celestial en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos tener siempre hacia los bienes eternos, para que merezcamos participar de su misma gloria, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, que Dios los bendiga.